Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Palabra de Vida en la Crisis, con un interesante tema sobre la escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando un tema titulado El testimonio de los samaritanos. Esa es la lección que vamos a estudiar durante esta semana. De verdad te invito a que te suscribas, compartas, ores por nosotros y no te muevas porque en breve volvemos con la lección de escuela sabática. El testimonio de los samaritanos es el tema que vamos a estar analizando y de verdad les animo que tomen apuntes, busquen sus Biblias, porque en este folleto que estamos estudiando sobre el libro de Juan, vamos a ver algunos temas que impactan la vida cristiana y sobre todo nos ayudan a tomar decisiones correctas. Cada día que nos animamos al estudio de la palabra de Dios, sea de manera individual, colectiva, siempre debe ir nuestro interés en busca de la verdad. Y el estudio de la escuela sabática no es menos porque es el corazón de la iglesia. Es el espacio donde nosotros tenemos para compartir, expresar nuestras ideas, porque los demás espacios que se hacen durante la programación de sábado no nos permiten expresar claramente nuestro sentir. Así que, cuando analizamos estas historias de la Biblia, podemos, por así decir nuestro parecer. Así que vamos a ver lo que dice el verso de memoria para esta semana, que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 42, que nos dice: y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Primeramente, los samaritanos son una división, una facción de la primera división de Israel. Cuando los sirios invadieron por primera vez a Israel, ellos deportaron una buena cantidad y a la medida de los años ellos se esparcieron por todo Siria y no volvieron a Israel a formar parte de la comunidad, y lo que hicieron fue que formaron como su propia nación independiente, y estos samaritanos crearon su propia forma de culto, su propia forma de adorar, y en un momento determinado se convirtieron en opositores al mismo pueblo de Dios. Por lo tanto, era muy acerba las discusiones, las situaciones que se tenían en Jerusalén, especialmente en la edad de Jesús, con respecto a los samaritanos. Así que en la época de Cristo esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era un tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad de Sicar. Hay que decir con respecto a esto que los prejuicios que muchas veces se instauran en la mente, producto de la desviación de personas, comunidad o pueblo, muchas veces nos impiden acercarnos a las personas de una manera más abierta, sin tener temor a lo que pueda pasar de la cercanía de uno y el otro.
Pero en los días de Jesús esto fue muy marcado, porque los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de los samaritanos. En Lucas, capítulo 10, específicamente aparece una situación entre Jesús y un doctor de la ley, donde él le hace la pregunta de quién era el prójimo, y Jesús utiliza la parábola del buen samaritano. Y al final Jesús le hace la pregunta de que quién cree que fue el samaritano del que fue encontrado en el camino así herido y eso. Entonces él ni siquiera quiso mencionar el nombre de samaritano. Y Jesús no hizo énfasis en que él mencionara o no el nombre del pueblo de Samaria, sino que le dijo, ve tú y haz lo mismo. O sea, mostrándole a nuestro Señor Jesús que nuestro deseo y nuestros principios al momento de hacer el bien tienen que trascender las fronteras. Si nosotros no estamos en capacidad de servir a otros independientemente de su cultura, de su formación espiritual o religiosa, es posible que el Señor nos limite nuestro campo de acción. Pues no haríamos bien al momento de nosotros tratar con otras culturas que no piensan ni hacen como nosotros. Fácilmente vamos a invadir su privacidad, laceraríamos sus intereses, no trataríamos de manera eficiente el problema de cómo el pecado lo ha afectado, porque nos centraríamos en las formas. Y eso no hace bien al momento de tratar con otras personas que no son de nuestra cultura. Vamos al domingo. El escenario del encuentro. Juan capítulo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y aquí es interesante que Juan utiliza la expresión y le era necesario. ¿Qué tenía que hacer Jesús en Samaria? Que era una necesidad el pasar por allí. ¿Será que Jesús tenía algo en particular que iba a buscar? ¿O iba a tener un encuentro especial con alguien que impactaría con su presencia? Así que esto de que era necesario significa que todos los pasos, todos los movimientos de nuestro Señor Jesús estaban fríamente calculados y planeados por la divinidad o en la providencia del Señor. Así que nada de lo que aconteció en la vida de nuestro Señor Jesús estaba, por así decir, al azar, ¿no? Estaba divinamente dirigido y por eso le era necesario pasar por Samaria. Ahora, nuestro Señor Jesús no tenía ese problema territorial, cultural, que sí existía en los días de él. Y cuando esta escena de algún modo se da, en el trasfondo de que hay una discusión entre que Jesús está reclutando más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos eran los que bautizaban, pues Jesús, tratando de evitar conflictos, sale de Galilea y se dirige a Samaria. Nuestro Señor evitaba en la medida de lo posible los conflictos. No era un hombre conflictivo, aunque continuamente se encontraba en conflictos, pero no buscado por él ni provocado por él. De hecho, hay un consejo inspirado que dice que en la medida de lo posible nosotros no debemos arriesgarnos en tener controversias con otros que no tienen nuestro mismo parecer, porque la mayoría de las veces esto resulta en un detrimento de la relación entre las personas y muchas veces un rechazo rotundo hacia la misma verdad, porque la manera en que se plantea no es para restaurar el alma, sino para imponerse. Y no es así como funciona en el reino de los cielos. En el reino de los cielos la fuerza no es una herramienta que se utiliza para ganar las almas.
Al contrario, la herramienta que el cielo utiliza para atraer las almas son los lazos del amor. Así que este pozo de Jacob estaba situado junto al lado de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí. Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo. Cuando la mujer vino a sacar agua, Jesús le pidió de beber. Y es interesante que Jesús le pide de beber, aunque tenía sed, y utiliza una necesidad humana para llegar a la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es la necesidad del Espíritu de Dios, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la mujer le hace una pregunta. Tú siendo judío me pides a mí de beber. Ya ella también tenía este problema del prejuicio. Y en la providencia divina el Señor utiliza una necesidad para poder acercarse a ella. No utiliza una controversia, no un problema doctrinario, ni nada por el estilo, sino que las necesidades son muchas veces esas herramientas que el cielo utiliza para que nuestros prejuicios sean totalmente desarmados, porque ante la necesidad los criterios culturales regularmente desaparecen. Quiero leer un pensamiento que aparece aquí en el libro Ministerio de Curación, y quiero leer, dice: Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria, vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. Lección del lunes: la mujer junto al pozo. Quiero leer de manera especial un pensamiento que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 162, que dice: el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Y aquí hay un principio muy importante. El interés de ganar un alma está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Aquí en la lección nos da un contexto muy parecido según en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 9, hace un paralelo con la historia de Nicodemo, donde también Nicodemo, por los problemas de prejuicios culturales, el estigma social que se le tenía a Jesús, viene a Jesús de noche a hacer una consulta especial con él. Y cuando Jesús comienza la conversación con ella, esto de algún modo también se ve en el Antiguo Testamento, que aparece en Jeremías capítulo 2 y Zacarías capítulo 14, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Estas dos profecías conectadas, hablan primero de que regularmente cuando nosotros buscamos saciar la sed de nuestra necesidad, en elementos humanos siempre vamos a tener sed. Porque ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni dinero, ni cosas materiales podrán darnos la verdadera satisfacción que solo
Cristo en el corazón puede dar. Muchas veces nosotros entendemos que la felicidad está en las cosas. Ahora, ¿quiere decir eso que las cosas son malas? No. Las cosas no son malas en sí. El problema es que nosotros veamos en ellas el cumplimiento o la satisfacción de nuestras necesidades emocionales y sentimentales. Cuando solo el Señor puede suplir eso de manera cabal, profunda y permanente, ¿no? Quiero leer en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 lo siguiente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese será el resultado de nosotros haber estado conectados con nuestro Señor Jesucristo, ya después que hemos saciado la sed de nuestro interior, estaremos en capacidad también de compartir esta agua con alguien más. Señor, dame de esa agua, lección del martes. Jesús procura alcanzar a estas personas con verdades espirituales, aunque usó ilustraciones del mundo natural para hacerlo. Ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quiere decir. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso fue lo que preguntó Nicodemo, ¿no? ¿Cómo Nicodemo pensaba en términos mundanos, terrenales, aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual? La mujer interpretó las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal también, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo totalmente espiritual. Así que aunque nuestro Señor Jesús utilizara, como decir, elementos de la naturaleza que estuvieran a nuestra disposición, a nuestro alcance, no dejaba de hablar de manera espiritual. Porque nuestro Señor es un hombre totalmente espiritual. E iba más allá de las cosas. Aunque muchas veces sus oyentes y muchas veces nosotros mismos tomamos las cosas de manera tan literal que dejamos de extraer las lecciones espirituales que regularmente Él quiere darnos, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 16, de Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y pide a la mujer que vaya a llamar a su marido y vuelva. ¿A qué se debe este repentino cambio del tema? Las acciones de la mujer denotaban evasión. Jesús pudo leer su corazón. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición. Antes que esa alma pudiera recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Que antes de que nuestras heridas sean curadas y sanadas, primero debe haber un reconocimiento del mal que nos afecta y del mal que hemos hecho. Y luego reconocer la necesidad de un Salvador. No habrá posibilidad de que nosotros sintamos la necesidad de un Salvador sin que antes primero reconozcamos nuestra condición de perdición. Eso es imposible. Pues muchas veces hoy lo que se busca es ofrecer a un Salvador de las cosas seculares y no del alma. Ofrecer un Salvador de las situaciones económicas y no de las precariedades del alma. Muchas veces procuramos presentar a un Salvador como alguien que simplemente provee un método y no alguien que trae una solución de manera definitiva. Pues esta era la condición de esta mujer. Jesús ahora va al punto del cual ella estaba padeciendo. Ella no vivía en una manera, vamos a decir, correcta, sino que de manera humilde y sencilla Jesús le dice, trae a tu marido, ¿no? Dice aquí la sierva del Señor en palabra de Gran Maestro, en la página 313 y 314, la gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a qué constituye el verdadero culto. Los fariseos no acostumbraban decir nada bueno de los samaritanos, sino que echaban sobre ellos sus amargas maldiciones.
Tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos que a la mujer samaritana le pareció cosa extraña que Jesús le pidiera agua de beber. Lección del miércoles, revelación de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el 24, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén podréis adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús aquí le revela su identidad. Y específicamente en el versículo 25 y 26, dice, le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le revela su identidad, le dice quién es claramente. Interesante que a una mujer con unos niveles de prejuicios profundos, ahora el Señor de algún modo se los quita y le revela su identidad. Ella reconocía que en algún momento de la historia se iba a manifestar el Mesías. Jesús le dijo, yo soy. Qué momento tan impresionante, qué momento tan interesante, qué momento tan impactante en la eternidad que nuestro Señor se revelara ante esta mujer pecadora como el Mesías, como el que ella esperaba, como el que había de venir, como el que la nación completa estaba de algún modo ansiosa porque llegara. Quiero decirte, mi querido amigo, mi querida hermana, que hoy también este Mesías está a la puerta y toca y llama, para que si alguno oye su voz, abra su corazón y le entregue su alma y también pueda ser sanada y curada de toda enfermedad. ¿Qué medida tomó esta mujer? Cuando ella conoció al Mesías, cuando ella dejó que el Mesías entrara en su vida, entonces ella fue a la ciudad y comenzó a compartir lo que había hallado. Hay algo muy interesante que quisiera decir antes de terminar esta lección. Nadie que encuentra al Señor verdaderamente lo mantiene oculto en su corazón. Lo primero que hace es compartirlo, porque reconoce que nadie más ha podido hacer por ella lo que ha sucedido. Puede ser que tú hayas buscado en los médicos, en los psicólogos, en el consejero, en el pastor, o hasta en la misma iglesia, en la comunidad, algo que saciara la sed de tu vida y no lo has podido encontrar porque estás buscando de manera equivocada. Hoy yo te quiero presentar al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para que le entregues tu vida y tu corazón, para que le confíes y le confieses a Él todo lo que te pasa en tu vida. Y encontrarás esa agua que saciará tu sed de manera plena, profunda y permanente. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios guardarte y ojalá que en tu vida se manifieste este gran amor que fue derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios te bendiga.